Tenemos nueva mandanga, tenemos nuevo vídeo de Alex Becker con más de 350.000 visitas. El último vídeo que subí en YouTube, que realmente estábamos analizando básicamente lo que hizo Alex Becker, ha ido bastante bien a nivel de visitas. Y mucha gente me decía, Marc, tío, es que la miniatura te la has plagiado. Obviamente me la he plagiado. De hecho, creo que se entiende que es una plagiada a propósito. Y al igual que este vídeo, probablemente tenga una miniatura bastante parecida. Entonces, la cuestión de este vídeo y la cuestión de los últimos vídeos del canal es simplemente comentar lo que está pasando en el mercado. Explicar un poco cuál está siendo la narrativa o hacia dónde está yendo la atención de las personas. Y os tengo que decir de que ahora mismo aún no hemos vivido el pump de las altcoins. ¿Por qué? Porque realmente todo el interés del mercado cripto sigue siendo, por fortuna o por desgracia, Bitcoin, ya que Bitcoin, como estáis viendo, sigue haciendo máximos históricos prácticamente cada día. Entonces, ya sabéis que cuando Bitcoin empieza a desacelerar, es el momento perfecto para que las altcoins puedan tener ese momento de protagonismo que servirá para ganar mucho dinero. Pero el momento de comprar las altcoins no es cuando Bitcoin desacelere, no, es ahora, o debería de ser ahora aplicando la lógica. Entonces, una de las estrategias que os comenté hace mucho tiempo es intentar ver qué están diciendo los creadores de contenido más grandes de todo el mundo, porque al final, en un bull run, tú lo que tienes que hacer es seguir la mayoría de las personas. Tienes que ver hacia dónde va la narrativa ganadora. Y en este caso, Alex Becker, al igual que Elliot Trades, que son creadores de contenido de habla inglesa muy reconocidos, que le siguen muchas personas de todo el mundo con muchísimo dinero, están empezando a comentar bastante lo que sería la inteligencia artificial. Ya no solamente es gaming, sino que también se están decantando por la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que suelo hacer es analizar realmente qué hacen estas personas que comentan en los vídeos. Yo no veo un vídeo y me quedo con los brazos cruzados esperando a que diga 3 tonterías. Eso no funciona. Si funcionara así, todo el mundo estaría ganando dinero solamente viendo vídeos de YouTube. ¿Qué hay que hacer? Hay que sintetizar esa información. Hay que intentar anticiparse a lo que van a hacer el resto de personas en base a la información que tú estás viendo en este vídeo, en el de Alex Becker o en el de mi vecino. Me da igual. Pero tienes que ser consciente de que estamos en el mercado más arriesgado de todo el mundo, el más volátil. Pero también te tengo que decir, como punto a favor, de que es el mercado donde puedes ganar más dinero de forma masiva. Puedes ver gente, por ejemplo en Chain Capital, que con $1.000 han hecho $60.000. Es así, con el token de Goku. ¿Por qué? Pues porque el creador de Goku hace unos días falleció y mucha gente pues especuló esa narrativa, por lo que al final, si quieres ganar dinero realmente, no es invertir en el mejor fundamental, es entender ¿qué es lo que va a pasar en las próximas horas? ¿Cuál puede ser la continuación de la narrativa actual? Hemos visto gaming, hemos visto IA. ¿Cuál podría ser realmente el siguiente punto a explotar? Pues ahí está el reto. Si eres el primero en obtener esta información, en anticiparte al resto de personas, vas a ganar dinero. Entonces, ahora mismo el nicho que está más infravalorado, bajo mi punto de vista, y también en el de Alex Becker, ya veis que realmente tenemos mucha afinidad Alex Becker y yo, y al igual muchas personas, no somos los únicos, es que la inteligencia artificial realmente es uno de los nichos más undervalued, podríamos decir. Es decir, que según lo que podría valer, no está valiendo ese precio. ¿Por qué? Pues que hemos estado hablando mucho de las Layer 1, hemos estado hablando de muchos proyectos últimamente, hemos hablado mucho de gaming. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial al final no deja de ser un nicho que es nuevo, es bueno y sobre todo estamos en un early stage para entrar en esta narrativa, ¿vale? Y os voy a ser totalmente honesto, yo no tengo ni idea de inteligencia artificial, al igual que muchas veces yo tampoco no tengo ni idea de macroeconomía. Pero he conseguido ganar dinero con las criptomonedas. No soy multimillonario, pero me puedo ganar la vida con las criptomonedas porque soy bueno pudiendo intentar predecir lo que va a ocurrir en las próximas semanas o meses. Y esto al final es simplemente aplicar la lógica. Entonces, ahora mismo realmente las oportunidades siguen existiendo para el sector gaming.
Lo que pasa es que el sector gaming sí que es cierto que ya ha crecido bastante y hasta que no entremos en esa alt season, que tendrá que llegar tarde o temprano, creo que es un buen momento para también empezar a considerar oportunidades de inteligencia artificial. Y no solamente lo estoy diciendo yo, sino lo está haciendo Alex Becker, lo está haciendo Elliot Trace, lo está haciendo casi los mejores analistas, mejores creadores de contenido que puedes encontrar en YouTube, en Twitter, en TikTok, en Instagram o en Facebook. Es decir, tienes que seguir la masa, porque la masa, donde van las personas, la atención, es donde está el dinero. No puedes ir en contratendencia de Bitcoin cuando Bitcoin es un activo alcista. Tienes que ser básicamente realista con lo que está ocurriendo. Y la inteligencia artificial no es algo que lleve muchos años desarrollándose. Es algo que realmente está empezando a tener algo de atracción desde hace 6-12 meses realmente. Porque hemos visto cómo Nvidia, la acción en bolsa, que está cotizando en máximos históricos, se ha disparado. ¿Por qué? Pues por OpenAI, se ha disparado también por Midjourney, todas estas plataformas, aplicaciones, herramientas que se han ido desarrollando han hecho que hayamos visto un impulso bastante grande en la inteligencia artificial que hasta el momento no habíamos visto. Entonces, al final, hemos de buscar proyectos donde el retail quiera volverse millonario. La diferencia es que el retail querrá hacerse millonario al igual que nosotros, pero él no va a saber salir. Porque él seguramente va a ver este vídeo en 3, 4, 5 meses. Tú ahora mismo tienes la oportunidad delante de tus ojos de poder realmente aprovechar esta información para empezar a posicionarte en aquellos tokens que realmente le veas más potencial. De hecho, en este vídeo os voy a comentar diferentes tokens que Alex Becker ha mencionado. Obviamente esto no es un consejo financiero, pero si Alex Becker está mencionando estos tokens, ¿realmente no creéis que con el paso del tiempo no seguirá mencionando estos tokens? Yo no los seguiré mencionando y eso al final hace un efecto bola de nieve donde prácticamente cualquier persona que haya invertido en cualquiera de estos tokens vaya a ganar dinero. Es así de simple, no hay más misterio realmente para ganar dinero. Hay mucha gente que hace análisis técnico, análisis fundamental. Te diría que lo único que funciona es el análisis on-chain, que por favor mira la lista de reproducción de aquí abajo en la descripción, porque te enterarás de realmente lo que es el análisis on-chain y aprovecharás las oportunidades que ahora mismo el mercado te está dando, pero sobre todo utiliza la lógica. Y para practicar lo que es la lógica en el mercado, para saber identificar oportunidades, no deja de ser simplemente entender un poco desde una perspectiva más alejada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo ahora mismo? Ostras, la inteligencia artificial, ¿vale? Pues, ¿por qué no vamos a mirar los proyectos de inteligencia artificial que tengan token a ver si podemos aprovecharnos de la narrativa y ganar dinero? Esto realmente es aplicar la lógica de primero de primaria. A partir de ahí, tira del hilo. ¿Qué proyectos son los que a lo mejor pueden tener más relación con OpenAI o con un producto de OpenAI o a lo mejor con Nvidia? Si miras todo esto, realmente vas a encontrar muy buenas oportunidades. Y te soy sincero, yo ahora mismo me estoy poniendo con la inteligencia artificial. No soy experto, no tengo un background tecnológico. Lo que sé es hacer ganar dinero a mi cuenta. Lo que sí que sé hacer es ganar dinero. Muchas veces no sé cómo lo hago, pero otras sí. Y cuando lo sé hacer es porque realmente me he empapado de lo que está sucediendo para luego encontrar las buenas oportunidades. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir las masas, ¿vale? Son muy arriesgadas estas criptomonedas, estos tokens, por supuesto. Son muy arriesgados, pero es que también estamos aquí por ello. Porque sabemos que hay mucho riesgo, pero también sabemos que estamos en una fase de mercado donde es EV+ posicionarte para ganar dinero. Cuando digo que es EV+, básicamente no deja de ser cuando en una situación sabes que hay más probabilidades de que vaya hacia arriba, de que vaya hacia abajo. Porque no estamos ya en esas últimas donde todo el mundo está invirtiendo en criptomonedas, donde Bitcoin ya está en más de 6 cifras. No, estamos en un punto donde hemos visto muchas de estas criptomonedas que han conseguido buenos rendimientos en lo que llevamos de año, year to date, pero tampoco no es ninguna locura. No hemos visto esos por 20, esos por 50, que podrían llegar perfectamente. Entonces, ¿son arriesgadas? Sí, pero es un riesgo controlado en un contexto de mercado donde nos hace pensar que el precio tendería más a subir que a caer. Pero, repito,
hay riesgos. Y de hecho, sé que os gustan los riesgos porque si no, no estaréis viendo estos vídeos. Estaréis invirtiendo en Bitcoin, en plata, en oro y os olvidáis. Pero si queréis ganar un poquito más de dinero y sobre todo exprimir vuestros dólares, creo que estáis en el lugar correcto. Igualmente, siempre contrastar la información. Hay mucha información en Internet, hay muchos vídeos en Internet. Que también veas más vídeos no significa que vayas a ganar más dinero. Al contrario, te van a entrar más dudas. Si a veces ya tenemos dudas de, ostras, con la información que me ha dado Mark, ¿con qué criptomoneda o token me quedo? Imagínate si te miras 10 vídeos más. Por eso es importante filtrar, por eso es siempre importante saber de quién escuchas esa información. Y por eso lo que estoy haciendo yo es siempre empaparme de lo que están diciendo los influencers más grandes de habla inglesa, porque son los que mueven más el mercado. De hecho, hice un vídeo de una estrategia que era cada vídeo que Alex Becker sacaba, si tú eras de los primeros en entrar y mirar el vídeo y comprar aquellos tokens más pequeñitos que él comentaba, te hacía spams de un 20 a un 30% en los primeros minutos del vídeo. Entonces, son estrategias que nadie te habla porque todo el mundo como que quiere ser más cool hablándote de cosas muy específicas, de análisis técnico, de fundamental, pero utiliza la lógica, déjate de tonterías y ya te aseguro que los resultados te van a sorprender. No es de la noche a la mañana, obviamente, pero si lo pones en práctica puedes ganar bastante dinero. Entonces, lo que os comento, ¿por qué invertir en inteligencia artificial? Alex Becker lo deja claro, es porque es tendencia y punto. Es tendencia y punto. Ahora mismo los pumps más gordos que podéis encontrar están en dos lugares. En la inteligencia artificial o en las meme coins, que podéis encontrar en la red de Solana. En la red de Solana, desde hace bastantes días, al menos en la comunidad de On-Chain Capital, que es la que puedo ver yo con mis ojos de que nadie me está engañando, es donde más dinero se ha hecho. Se han hecho cientos y cientos de miles de dólares. Al menos más de $100.000 se han hecho 100%. Entonces, ¿por qué? Porque es donde hay atención. Las fees de la red de Ethereum han subido muchísimo y ahora las personas no quieren operar en un lugar donde para entrar te clavan $50 y para salir te clavan $50. La red de Ethereum está saturada, por lo que mucha gente está migrando en la red de Solana. Ahí es donde está el dinero, con las meme coins de Solana, que ya haré un vídeo próximamente para que os podáis enterar de cómo surfear las meme coins, porque son oportunidades de hacer dinero. Y ya os comenté hace mucho tiempo que yo las meme coins era algo que nunca hubiese invertido en ellas, porque para mí era algo que no era serio. Y luego me di cuenta de que por tener esa mentalidad un poco tonta, porque al final es simplemente entender de que si el dinero va hacia ahí, tú le metes y punto, pues dejé de perder mucho, o sea, dejé de ganar mucho dinero. Por eso quiero hacer un vídeo de cómo operar las meme coins y cómo podéis hacer dinero con ellas. Entonces, como os comentaba, los pumps están también en la inteligencia artificial. En Solana es todo mucho más rápido, entran muchas más compras, muchas más ventas, porque al final las fees son muy bajas, pero sí que es cierto que con la inteligencia artificial, al menos desde el year to date, ya estáis viendo que la gran mayoría de proyectos han tirado a hacer 1x2 mínimamente. Si vas bajando ya empiezas a encontrar algunos por 8, algunos por 7, pero es que estamos en el primer trimestre del año, por lo que ¿por qué no podríamos ver que cualquiera de estos proyectos pudiera hacer 1x10 perfectamente? Es algo que puede ocurrir sin ningún tipo de problema. Lo que pasa que también hay que tener los pies en el suelo. Al igual que muchos de estos proyectos van a subir muy rápido, muchos se la van a pegar, pero muy fuerte. Entonces, si quieres ser el más listo de la clase e intentar apurar siempre a ver si llego a la TH, a ver si llego a la TH, a ver si llego a la TH, cuando lo intentes buscar te vas a comer una caída del 90% y te vas a quedar con las manos vacías. Por lo que siempre una de las mejores estrategias que puedes tener es hacer un DCA, tanto de compra como de venta. Si no quieres vender todo de golpe, no pasa absolutamente nada, pero márcate esas zonas de venta para no quedarte con las manos vacías, porque no sabéis la frustración que os puede dar el haber surfeado un mercado alcista súper bien, pero tomar 3, 4, 5 malas decisiones de no haber salido a tiempo por querer más y fastidiarte toda la rentabilidad de 1 o 2 años de mercado alcista subiendo, por lo que obviamente no es la fin del mundo, porque al final estamos hablando de dinero, no estamos hablando de salud, no te vas a morir mañana, pero sé que el dinero es importante y mi responsabilidad es al menos transmitir las cosas buenas del mercado cripto como también las cosas malas del mercado cripto, porque si no las contemplas vas a ir con el riesgo a flor de piel, es que te va a dar igual. Entonces, sí, ganar dinero, ya, pero
que también hay una opción muy elevada de perder dinero. Pensad que el 90% de las personas pierden dinero invirtiendo. ¿Por qué tú no deberías de ser uno de aquellos 90%? Entonces, para conseguir ser rentable, significa que tienes que ser responsable y entender de que cuando tienes una parte del pastel, ¿vale? Has sacado una parte del pastel del mercado, has ganado pues un profit que te parece suficiente, vete. No quieras más. La codicia es muy, pero que muy mala. Entonces, una cosa interesante de la IA, del AI, que decía Alex Becker, y que también es algo que yo había pensado pero no había caído, es que realmente todos estos proyectos que estáis viendo ahora mismo, la gran mayoría de ellos no existían en el bull run de 2020-2021. Es decir, en el anterior bull run, los proyectos que realmente teníamos eran los de gaming, ¿vale? Cuando estábamos hablando de gaming, pues sí que realmente veíamos proyectos que ahora mismo pues ya nos suenan de hace mucho tiempo. Podemos tener Axie Infinity, podemos tener Sandbox, Decentraland, Engine Coin, GMT, Illuvium. Todos estos proyectos son proyectos que ya llevan mucho rodaje. Y que tengan mucho rodaje no significa que sean malos. Significa que, pese a las circunstancias, han conseguido sobrevivir. Por lo que para mí son proyectos que lo han hecho muy bien. Porque en un bear market, poder seguir desarrollando un producto, mejorándolo, que prácticamente no poder tener capital, no tener fans, la verdad es que está muy bien, por lo que no hay que quitar méritos a lo que han conseguido la gran mayoría de proyectos que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Lo que pasa es que la gran mayoría de proyectos que veis ahora mismo en pantalla son proyectos que aún no han vivido un mercado alcista. Entonces, tú te pones ahora mismo a mirar lo que sería la acción de Nvidia, vamos a poner aquí stock, vais a ver realmente que si ahora mismo lo que sería la acción más cotizada de inteligencia artificial, bueno, no inteligencia artificial, pero que tiene algo de relación con la inteligencia artificial, ya que al final para procesar todas las imágenes y toda la información necesitas GPUs, pues realmente nos da una indicación de lo que puede pasar en un futuro. De que si Nvidia está cotizando donde está cotizando ahora mismo, ¿vale? Si ponemos el máximo, es una locura la pedazo de subida vertical, es porque realmente la inteligencia artificial ya no es simplemente una moda, sino que es algo que se ha convertido en una necesidad. Nvidia es una empresa de software y fabless que diseña unidades de procesamiento de gráficos, interfaz de programación de aplicaciones para ciencia de datos y computación de alto rendimiento, al igual que chips para computación móvil y mercado automotriz. Todo esto que leemos aquí con la Wikipedia es simplemente una confirmación de lo que Nvidia está haciendo no es más que nada algo útil para el mundo. La inteligencia artificial la está usando todo el mundo. Todos los niños de la primaria, de la ESO, están utilizando el ChatGPT. Yo he utilizado muchas veces Midjourney para generar imágenes hiperrealistas o de cartoon o cosas para Taitico. Entonces, ¿cómo no vamos a tener en cuenta que la inteligencia artificial para este mercado alcista no pueda conseguir cifras astrológicas? Estamos hablando de que el market cap ahora mismo de inteligencia artificial son 43.000 millones de dólares. Si nos vamos ahora mismo al CoinMarketCap, 43.000 millones de dólares, nos estamos ubicando entre la red de Solana y XRP, Ripple. Estamos justamente en este punto, es decir, la totalidad de toda la inteligencia artificial de todo el mundo es que estamos detrás de Solana. Y ahora mismo Nvidia, si buscamos aquí Global Stocks Market, nos damos cuenta de que Nvidia está en la tercera posición más grande de todo el mundo, con un total de 2.2 trillones de dólares. Es una barbaridad, y se está acercando poco a poco a lo que sería la capitalización total de las acciones de Apple. Por lo que, ¿realmente no creéis que ahora mismo el market cap, que son 43.000 millones de dólares, no podría perfectamente colocarse en la posición de Ethereum? ¿No podría perfectamente hacer un por 10 de lo que está ocurriendo? Es que me parece que es muy poco, incluso un por 10, podría hacer incluso un por 15. Estamos hablando de un sector que no es especulativo, no es un sector como las meme coins, es un sector que está consolidado, al igual que el gaming. No estamos hablando de metaversos, que son falsas promesas, que algún día se cumplirán. No, estamos hablando de una necesidad. El gaming es una necesidad. Haces que la gente gane dinero mientras está jugando, porque hasta el momento la gente pierde dinero y solamente está perdiendo el tiempo.
hay una solución con el gaming de Web3. Le das dinero, creas incentivos para que la gente juegue y gaste. Con la inteligencia artificial es lo mismo, no estamos hablando de una especulación, estamos hablando de algo que tiene utilidad real. Y obviamente hay mucha basura, la gran mayoría de estos proyectos van a ir desapareciendo con el paso del tiempo, pero algunos se van a quedar. Y también os digo, nos da igual, estamos ahora mismo por lo que sería el bull run. Nos interesa saber cuáles son los proyectos de aquí que mejor desempeño pueden tener, los que tienen más ojos puestos. De hecho, es lo que vamos a hacer en este vídeo. Os voy a comentar las que Alex Becker ha resaltado. Pero como os decía, lo que está pasando con las acciones, en este caso de inteligencia artificial, es que están volando. Se está yendo a la luna. Nvidia hace nada no estaba ni en el top 10 de market cap y ahora mismo la tenemos ubicada en el 3. En el número 3 de todo el mundo. Está en máximos históricos. Si nos vamos ahora mismo en Google Trends, vamos a buscar qué está pasando con la IA. Como estáis viendo en pantalla, hemos escrito IA e inteligencia artificial. Y desde prácticamente finales de 2022, la inteligencia artificial no ha parado de subir, no ha parado de subir, no ha parado de subir. Entonces, si nos vamos otra vez al market cap, teniendo en cuenta de que el interés es global y es una necesidad, porque lo que ha hecho en este caso OpenAI ha sido una locura, el interés que ha generado. De hecho, si ahora mismo ponemos aquí OpenAI, a ver cuál sería el nivel de búsquedas, pero como estáis viendo, bueno, en este caso al ser una empresa a lo mejor no ha subido tanto, pero a mí lo que me flipa es la inteligencia artificial. Si ponemos ChatGPT, vamos a ver cómo ha sido su desempeño con el paso del tiempo. También imagino, pues madre mía, el pedazo de subidón que ha hecho, por lo que de alguna forma ChatGPT e inteligencia artificial como palabra se está buscando en partes iguales prácticamente en todo el mundo, por lo que al final hay convicción, hay interés y sobre todo hay utilidad. No necesitas saber realmente nada de inteligencia artificial para hacer dinero con inteligencia artificial. Puedes conocer la parte más tecnológica del proyecto, pero al final simplemente tienes que entender por qué este token realmente va a subir o no va a subir. Y normalmente esto funciona por el marketing, funciona por el hype y sobre todo funciona sobre cómo se está moviendo el proyecto dentro del ecosistema. Están haciendo airdrops, están haciendo colaboraciones con influencers, están haciendo muchos AMAs, están activos en Twitter, porque todo esto al final es como cualquier otro proyecto cripto. Puede ser muy bueno a nivel tecnológico, pero como no tengas esa parte de comunicación, estás totalmente jodido. Entonces, el movimiento de las IAs aún no ha avanzado. Yo te diría que aún le queda bastante recorrido. De hecho, los market caps son muy, pero que muy bajos, ¿vale? Sí que se ha hablado muchísimo de Render recientemente, pero son 4.000 millones de market cap. O sea, mirar ahora mismo los proyectos más grandes de todo el mundo. Tienen 5, 7. Tendríamos Render en este caso en la posición 35. Pero es que fácilmente se puede hacer un por 10. Un por 10 del market cap actual es factible. Porque aún no hemos visto la alt season y no me sirve de que tengamos como referencia la alt season pasada, de claro, se puede hacer un por 5, porque un por 6, por los números históricos, por el market cap anterior. No. O sea, estamos hablando de otra situación de mercado, estamos hablando de un contexto distinto. Esto es un bull run más institucional. Ahora mismo las empresas ya no son como antes, no hay tantos scams, ahora mismo todo se audita más, todos los equipos suelen estar más doxeados, por lo que de alguna forma, como yo lo estoy viendo, es que tendremos un bull run bastante importante, bastante impactante. O sea, vamos a ver Bitcoin en unas cifras que poca gente se podría imaginar, pero sobre todo creo que el mundo startup va a transicionar hacia lo que sería el mundo cripto, la tokenización de empresas, por lo que si realmente sabemos escoger bien entre todos los productos de inteligencia artificial que ahora mismo os iré comentando, creo que realmente se puede hacer bastante dinero. Entonces, un ejemplo que Alex Becker comentaba era sobre el de Axie Infinity. Axie Infinity era un proyecto, en este caso, que realmente la lió bastante parda. Fue el proyecto de gaming más grande, el que consiguió mejor market cap. Y justamente, como estáis viendo, pasó de un valor de cada token de $4 a un total de $164. Aquí realmente la esencia no es invertir en Axie Infinity. Aquí realmente la esencia es identificar ahora mismo el proyecto ganador, que por ejemplo puede ser Near, Bitensor, Render, y ver realmente cuándo empieza a arrancar el proyecto y fijarte en los proyectitos que están más abajo. Porque mira estos proyectos, o sea, DexCheck, que es un proyecto que yo conozco desde hace bastante tiempo, tiene 26 millones de market cap.
Si sigues bajando, empiezas a encontrar proyectos que tienen 9 millones de market cap, 13 millones de market cap. Obviamente tienes que fijarte si realmente este market cap es diluido, si aún les quedan muchos tokens por liberar, porque realmente proyectos así donde solamente tienen el 7% del supply en circulación no te interesa. Porque esto significa que se van a liberar todos los tokens, y esto puede terminar una presión bajista. Obviamente no es determinante, ya que en un bull run mucho retail ni se va a enterar de esto, porque mucha gente sigue pensando que Shiba Inu puede llegar al dólar. Entonces, hay mucha gente que el diluido no tiene ni idea. El diluido te afecta si realmente el Venture Capital te va a vender. Si al final el diluido no es de ningún Venture Capital, sino que es de preventas, es de airdrops, es de, por ejemplo, el Timbol Advisoring, me raya menos. Si es un Venture Capital, me raya. Pero si no es un Venture Capital, no me raya tanto. Por lo que al final es eso, es saber identificar el movimiento ganador actual, que es la inteligencia artificial. Bueno, no te diría que es actual, sino que va a ser el próximo. Simplemente por naturalidad del mercado y simplemente porque al final los youtubers mueven las masas. Los youtubers saben identificar dónde está la atención actual. Hay algunos que saben adivinar hacia dónde va la dirección de la narrativa, pero muchos saben identificar la dirección actual. Y cuando Alex Becker se pone a hablar de inteligencia artificial, es porque realmente lo que ahora mismo está moviendo el mercado es la inteligencia artificial. Al final, Alex Becker lo decía muchas veces. Es súper transparente. Él le mete dinero a unos tokens, no tiene ni idea realmente de la tecnología, de realmente la competencia que puede llegar a tener este proyecto con el otro proyecto, pero se fija en lo que realmente merece la pena. Y al final es un buen marketing y una buena comunicación. De hecho, en los tokens que ahora mismo os voy a comentar, la gran mayoría de ellos, Alex Becker está detrás. Esto yo también lo he hecho muchas veces. Es decir, si al final tú vas a colaborar con un proyecto cripto, no solamente es me pagas y me olvido, porque no es la forma, al menos de yo, cómo solía trabajar. Yo siempre les pido de ser advisor, porque a mí me interesa que el proyecto salga bien, primero porque la gente lo va a conocer y sobre todo porque al final a mí me interesa porque también tengo tokens del proyecto. Entonces me encanta la transparencia con la que Alex Becker enfoca también los vídeos, que es un poco también lo que yo intento hacer muchas veces, donde está muy bien colaborar con empresas, pero que no te la metan doblada diciendo, no, esto no es una colaboración pagada. Guiño, guiño, porque ahí es realmente donde pierdes la credibilidad con la persona, que al día de hoy es algo que a mí me ha costado mucho de saber gestionar, porque yo siempre he intentado que el contenido sea lo más limpio posible, pero no os voy a negar que creo que es bastante compatible que también puedan aparecer marcas de vez en cuando en el canal. Por lo que en resumidas cuentas, Alex Becker determina que lo que te tienes que fijar de un proyecto de inteligencia artificial es la narrativa, el marketing y el hype que hay detrás del token. Muchos proyectos lo han hecho muy bien con el tema de los airdrops, porque al final han conseguido descentralizar todo su supply en muchos holders, por lo que la presión bajista de golpe no es tan impactante. Y aparte de ello, también consigues más followers, porque a más gente pueda tener el token y que sean $5 del token en valor, pues ya vas a hacer que esa persona se implique un poquitín más en hablar bien del proyecto, en comentarlo en foros, en grupos de Discord, de Telegram, para de alguna forma incentivar a que el proyecto pueda avanzar más hacia adelante. Y dicho esto, os quería comentar algo relacionado con lo de las colaboraciones. Como bien sabéis, intento vigilar mucho qué traigo en el canal, ya que muchas personas, por desgracia, se lo toman al pie de la letra, por lo que no intento traer casi nunca colaboraciones, con mucho alguna puntual, pero en este caso Polkadot, Polkadot se ha puesto en contacto conmigo porque les interesaba que pudiese hablar del token en alguna que otra ocasión. Así que en esta ocasión creo que lo interesante es hablar un poco del contexto actual a nivel de precio, de cómo se ubica Polkadot, teniendo en cuenta que ahora mismo pues llevamos una tendencia, podríamos decir ya alcista. Veníamos de una caída bastante importante, al igual que todas las altcoins, pero por ahora podríamos decir que ya desde mínimos más recientes estamos en una subida de un 211%. ¿Significa que ya iremos directamente a la ATH? No, significa que iremos haciendo las correcciones debidas para seguir escalando el precio. Polkadot lleva bastante tiempo en el mercado. Polkadot no es un proyecto asqueroso que ha nacido de la noche a la mañana. Polkadot es un proyecto que yo invertí en el anterior bullrun y que al día de hoy me habían dicho que querían salir en el canal. A mí la verdad es que me ha hecho bastante ilusión. Entonces, al final, la perspectiva que veo para Polkadot es que si es un proyecto que consigue volver a alcanzar ese ATH,
nos vamos a un 429%. Siempre soy bastante hater, a lo mejor, de los proyectos que te dan pocos márgenes, pero también a veces hay tokens que son aburridos en el buen sentido de la palabra, porque es meter el dinero y simplemente dejar que el proyecto vaya avanzando, porque al final Polkadot no es un proyecto que a lo mejor tiene poco market cap, es un proyecto que siempre se ha ubicado arriba del todo. De hecho, ahora mismo lo tenemos en la posición 12, que se dice rápido, y esto al final nos da unas garantías de que no va a desaparecer, que no se va a hacer mal marketing y que seguirán trabajando para seguir mejorando. De hecho, si se han puesto en contacto conmigo es porque realmente han visto que tenemos una comunidad súper healthy y que sobre todo entiende que este tipo de tokens son una oportunidad no tan arriesgada, más conservadora, pero que igualmente te puede seguir dando un profit bastante a largo plazo. De hecho, si comparamos también DOT contra BTC, justamente hice un dibujo que os quería dejar apuntado, porque a mí lo que me interesaba de este gráfico del DOT contra BTC es que finalmente viésemos un reversal en esta zona de aquí. No la tuvimos, pero mirar dónde ha querido rebotar, que es justamente la zona de suelo que ya se marcó en enero. Por lo que si finalmente ahora mismo conseguimos movernos de forma lateral, podríamos entonces empezar a ver este movimiento en vez de aquí arriba, justamente verlo aquí abajo y a partir de entonces volver a remontar. Ya os digo que normalmente la alt season empieza cuando Bitcoin deja de romper máximos históricos, ya que les deja un aire y en ese punto probablemente pueda ser donde Polkadot pueda ver esos movimientos más alcistas. Ahora dejar que se posicione, lo está haciendo bastante bien, pues ya comentaremos más adelante cómo va avanzando el gráfico. Entonces, dicho esto, vayamos a hablar de los tokens que en este caso Alex Becker ha comentado sobre inteligencia artificial. Ha comentado algunos más interesantes, algunos menos interesantes, algunos ya bastante reconocidos, pero yo me quedaría con los siguientes, que es en este caso Akasha Network, que esto no deja de ser servicios de GPU en línea. Y lo bueno de este proyecto es que se está ubicando en 1.300 millones de market cap. Tiene bastante recorrido y repito, ahora mismo pues sí, puede tener a lo mejor un supply en circulación bajo, ya que solamente tenemos el 50%, pero repito, no me raya, a no ser que sea un porcentaje súper bajo. Si estamos hablando de un 10%, me raya. Si es un 20%, también me raya. Pero si estamos hablando de un 60%, no deberíamos de preocuparnos, ya que sin darnos cuenta seguramente ya iremos a por el 60, 70, 80 y esto ya significará que tenemos todos los tokens en circulación. Y Akash Network es el proyecto que él recalca que puede tener más potencial. Al igual que también habla de Render, ¿vale? Que en este caso él comenta de que no prefiere invertir en este tipo de proyectos porque como que no le da tanta rentabilidad. Es un proyecto pues que ya tiene 4.000 millones de market cap, te puede hacer un por 10, te puede hacer un por 12, pero no te puede hacer un por 50 con proyectos que están más abajo, porque al final el market cap ya es algo más grande, ¿no? Entonces habla de Near, habla de BitTensor y también habla de Render. De estos de aquí arriba, el que más ha escuchado siempre es Near, pero Render sí que es cierto que le está empezando a pisar un poco el talón a BitTensor y no me extrañaría que se pudiese colocar en la posición número 2 y también que viésemos Near Protocol perfectamente en esos 40.000 millones de market cap, 50.000 millones de market cap. Es una cifra bastante considerable teniendo en cuenta de que la acción de Nvidia ha alcanzado máximos históricos, teniendo en cuenta que el interés por la inteligencia artificial no para de incrementarse, por lo que un sector emergente, que es las criptomonedas con la inteligencia artificial, pues evidentemente me hace sentirme bastante cómodo hablando de cifras en cuanto a cuánto puede llegar este tipo de proyectos. Luego también destaca iOS Network, que en este caso este proyecto nunca lo había escuchado, pero también os digo, si Alex Becker está hablando de él, ¿qué significa? Que más gente presta atención, más gente compra, por lo que al final el retail es muy simple. Ve qué dice el youtuber, lo compra y nunca vende. Tú lo que tienes que hacer es comprar pero vender. Esa es la diferencia que te va a hacer ser ganador de perdedor. Luego también tenemos en este caso Prime, que es de gaming y también de una IA descentralizada. Y luego también tenemos unas cuantas que tienen bastante que ver entre ellas porque al final son chatbots con mejor o peor branding que se pueden implementar para diferentes servicios. Pero en este caso dice que PAL es un proyecto que tiene bastante poco de market cap, apenas tiene 500 millones de market cap, tiene bastante buen branding y sobre todo tiene buen marketing. O sea, un chatbot está muy bien, tiene mucha utilidad, pero como no tenga buen branding, no va a servir de nada. Como tenga buen marketing, no va a servir de nada. Al igual que en este caso,
XO, que es de privacidad y de inteligencia artificial, que se ubica bastante por debajo de lo que sería PAL. Apenas ni ha llegado a 400 millones de market cap, por lo que obviamente a proyectos más bajos, mucho más peligro de perder todo tu capital, pero también mucho más beneficio para ganar bastante dinero. Luego también tenemos otro que sería el de Palm, que lo tenemos más hacia abajo. Justamente por aquí, en este caso también ha comentado que es un chatbot igual que el de PAL, pero con un market cap más bajo, en este caso 113 millones de market cap. Otro proyecto que también menciona es Obsec y en el cual muestra bastante interés. No sé si es que a lo mejor le ha metido bastante dinero, pero sí que es cierto que tiene un market cap diluido de 185 millones de dólares. Este proyecto se podría hacer un por 10 prácticamente, ya que al final estos market caps tan pequeños, pues es lo que os he comentado. Si Axie Infinity consiguió hacerse un por 10, un por 15, un por 20, un por 40... y el resto de proyectos gaming se hacían por 100, porque quien vivió el anterior bullrun con el gaming lo sabe, pues ¿por qué no debería de este proyecto alcanzar fácilmente los 1.000 millones de market cap? Pues viendo un poco la narrativa y viendo un poco cuál está siendo el desempeño de los últimos meses, pues no me extrañaría. Por lo que siempre tener en cuenta de que no tiene sentido comprar a lo mejor en el ATH, siempre esperar a tener correcciones. Si el proyecto sigue subiendo, oye, pues no es para vosotros y punto y final. También destaca Node AI, que en este caso es una descentralización de recursos, donde también tenemos un total de 113 millones de market cap. Lo siento, ¿vale? Lo siento si a lo mejor os esperáis una explicación un poquito más técnica de estos proyectos de inteligencia artificial, pero como os he dicho, yo aquí lo que vengo es hacer dinero. Yo intento analizar cuáles son los proyectos que tienen más atención, juego mis cartas, mis take profits y mis stop loss en el caso de que vaya a mi contra y poco más. Y si Alex Becker está hablando de este proyecto, no me extrañaría que con el paso del tiempo la gente le siga metiendo dinero. Y ya para acabar, un proyecto bastante interesante, este sí que me ha gustado, que es el de Condux, que Condux no deja de ser como una empresa que crea soluciones para empresas Web3 para proyectos de metaverso, es decir, por ejemplo, crear NPCs para metaversos. Esto es un poco lo que ellos están creando. Y para que veáis un poco que realmente lo que os dije de Alex Becker es totalmente en serio. Cuando Alex Becker hace un vídeo, el token se dispara, ¿vale? Obviamente no es pam pam dam, porque al final si es un proyecto serio pues se mantiene, pero que sepáis que tiene 140 millones de market cap, un 50% del supply en circulación, por lo que os digo, si tiene poco market cap, tiene un gráfico bastante vertical, pero que es sano, que no sea un pam pam dam, entráis en la web y se ve un proyecto serio, entráis en Twitter y lo sigue gente interesante, pues oye, yo al menos es un proyecto que sí que tendría en consideración. Pero repito, estamos en un punto muy temprano de la inteligencia artificial, estamos en un punto donde no hay que saber de inteligencia artificial para ganar dinero, simplemente entiende de que todo está subiendo, todos los proyectos que os he enseñado están subiendo, por lo que dedica una parte de tu portafolio a la inteligencia artificial. Mira cómo te sientes, investiga, encuentra nuevos proyectos, mira cuáles son las tendencias dentro de la inteligencia artificial y a partir de entonces espera a ganar dinero. No hay más tu tía. Así que dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, un vídeo bastante extenso donde quería comentaros prácticamente todo lo que Alex Becker había dicho en el vídeo, ya que al final es lo que él ha dicho en el vídeo, pero en base también a mi experiencia y mi opinión para contrastarla. Y eso es todo. Un saludito y nos vemos por el canal. Chao, chao.